Capitán Sarmiento, ingeniero Javier Iguacel, gracias por tu tiempo en participar en este encuentro de jefes comunales. Desde el Consejo Argentino de Contribuyentes hemos considerado que era muy importante conocer no solo la impronta de una gestión que tiene muchos logros como la tuya, sino también la visión política de quienes están a cargo de los ejecutivos a nivel municipal. Así que con la doctora Marianela Mendoza te vamos a realizar algunas consultas. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Fantástico. Bien. Javier, en primer lugar, nos gustaría conocer tu análisis sobre el siguiente punto. Nosotros obviamente consultamos con la visión desde el sector privado y en este sentido observamos un vertiginoso aumento de la pobreza que se ha dado especialmente a partir de 2007-2008 y cuya responsabilidad obviamente ha recaído en el sector privado. Hemos tenido un récord de gasto sobre PBI o se ha tomado deuda, que también obviamente lo pagan los contribuyentes. Como consecuencia de ello, los tres niveles de la administración pública ha terminado actuando como gerentes de una maquinaria orientada al asistencialismo, en vez de haberse constituido como facilitadores de condiciones favorables para el desarrollo económico. ¿Qué mecanismos considerás que pueden ser viables y sobre todo en esta coyuntura como para poder revertir esta situación? Yo creo que hay una cuestión filosófica respecto de posiciones encontradas en la política hoy, que por suerte ahora hay posiciones porque creo que hubo como un paradigma único de pensamiento. ¿Y cuál era ese paradigma? Que a la pobreza se la combatía. Desde el año 2000 para acá hay como un concepto de combate a la pobreza, ¿no? Entonces hay que combatir la pobreza y para combatir la pobreza se buscaron mecanismos desde las organizaciones civiles y desde el Estado para generar asistencialismo que combata la pobreza. Bueno, pues bien, ¿qué significa pobreza? Ausencia. ¿Y qué significa riqueza? Abundancia. ¿Cómo se logra salir de la ausencia? Con existencia y más aún con abundancia. Entonces, ¿cómo se sale de la pobreza? Con riqueza, con creación de riqueza. El nuevo paradigma, que no es nuevo en el mundo y no es nuevo para la humanidad, pero es nuevo para la política argentina y para la sociedad, que tenemos que discutir y trabajar, es que no hay que combatir más la pobreza, hay que construir y crear riqueza. Y esa creación de riqueza es riqueza económica, obviamente, riqueza, digamos, material para tener, para vivir, para poder abrigarse, para comer, para transportarse, pero también riqueza cultural, también riqueza intelectual, también riqueza espiritual. Y todo lo que nos genera abundancia, en el caso de la intelectualidad, la capacidad de razonar por sí mismo, la capacidad de comprender las cosas, de sacar conclusiones inteligentes a partir del análisis de las situaciones. En el caso de la riqueza cultural es de conocer el mundo, conocer a los demás, entender por qué actúa de una manera u otra la gente, qué cosas ha creado los pares, la gente, los amigos, los hermanos, los hermanos de otras provincias, de otros países, para aprender de ellos. Y bueno, y la espiritual ni hablar, ¿no? La paz en sí mismo y tener claro para qué estamos, cómo estamos. Entonces, esa creación de riqueza, después ya ver cómo se logra. Y en el caso de la creación de riqueza económica, no hay duda que se logra, en realidad todas, ¿no? Pero la económica en particular, desde la sociedad civil, desde la gente, de los ciudadanos, que tienen la posibilidad de generar emprendimientos, empresas, trabajar en esas empresas, trabajar a veces y ser emprendedores otras. Digamos, no hay como una antítesis o esa lucha del dueño contra el empleado, porque a veces puede ser dueño, a veces empleado, de empleado se puede pasar a dueño, de dueño a empleado. A mí me tocó estar en todas.
Pero es el sector civil, no el Estado el que crea riqueza económica, el que produce, el que fabrica, el que hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, que en definitiva es una organización civil más, nada más que con un poder que ha delegado la población muy importante, sobre todo en seguridad, porque le da el poder de la fuerza, ¿no? De ejercer la fuerza, es el único que lo puede hacer, no se concibe una empresa que pueda ejercer la fuerza, que tenga el poder de policía, que pueda reprimir, para decirlo de alguna manera, como si hubo en la humanidad, digamos, las Indias Orientales, por ejemplo, ¿no? O la patente de corso, no es que no existió, pero ya aprendimos. Se lo delega exclusivamente el Estado. Pero el sector privado tiene la posibilidad de crear riqueza. ¿Y qué puede hacer el Estado? Bueno, dejarlo hacer, liberar todas las mochilas que ha ido creando el Estado argentino en particular, sea municipal, nacional o provincial, de impedimentos burocráticos, de impuestos o de sistemas que no lo dejan trabajar. Una organización del trabajo, una ley del trabajo que genera pobreza de trabajo, porque falta trabajo, falta trabajadores y faltan emprendedores para poder crear riqueza. O sea, hay emprendedores o empresas que tienen trabajo para dar, pero no hay trabajadores calificados o que quieran tomarlos. Y hay trabajadores que necesitan trabajar y faltan emprendedores. Entonces hay que unir las fuerzas del trabajo, de los emprendedores y los trabajadores, con una nueva organización, una simplificación del mundo laboral que permita que la gente que está sin trabajo o los emprendedores que tengan alguna iniciativa pero quieran hacer cosas y no depender de un carancho, un abogado carancho que se abusa de los dictámenes y las leyes y toda la jurisprudencia que ha ido creando el sistema corporativo, terminan fundiendo al emprendedor injustamente por una causa que no tenía razón, en este caso el carancho que asesora al empleado que lo hizo de mala fe y hace por esa actuación perder el trabajo de mucha gente. Entonces hay que corregir eso. ¿Cómo se corrige eso? Se corrige con la simplificación del sistema laboral. ¿Y cómo se simplifica? Disociando la responsabilidad del emprendedor de los derechos del trabajador, que los ha ido adquiriendo y están buenos que existan. Las vacaciones, el aguinaldo, tener un seguro de desempleo en el caso de perder el empleo, hasta tanto consiga trabajo, que tiene que ser acotado y como seguro, y no como, digamos, como un sistema de judicial, de juicio. Entonces, al no existir ese impedimento, como fue en la CRT con el tema de las accidentes laborales, donde ya el emprendedor no se tiene que preocupar del juicio, porque si hizo las cosas bien, pagó la RT, bueno, se ocupa a alguien que se dedica a eso. Bueno, en este caso tiene que haber algo parecido con el tema de aquel que se queda sin trabajo. No pierde el derecho del trabajador, pero no está en la cabeza del pyme, del empresario que tiene tres empleados, que quiere tomar dos, que si los toma y después no hay alguna razón de mercado, alguna razón de familiar, algún problema que tiene, no lo necesita más y lamentablemente, porque no lo hace con ganas, sino que le tiene que decir a alguno que no puede seguir pagándole, que después le arman un juicio que lo funden, ¿no? Por lo que fuera. O mentira, directamente, ni siquiera le dice, andate. Se va el tipo, desaparece y después ya me echaron y pierde la panadería, el pobre panadero que se había empleado. Entonces mucha gente deja de tomar. Creo que ese orden la producción se logra ordenando el mundo del trabajo con estas cosas que parecen sencillas, lo son, hay que escribirlas y ponerlas en práctica. Es que justamente lo que mencionás, ¿no? Resulta, escuchándote, de absoluto sentido común y con una sensación de que debería ser mucho más simple. Ahora, también lo que nos sucede desde el sector privado es que observamos que no solo en lo local, sino también en la región, hay como un avance, sobre todo desde el año 2000, de una nueva camada de, digamos, entre comillas, socialistas que usan consignas muy bien intencionadas, se ponen la careta de Américo Scioldi, pero terminan armando asociaciones. Pero te voy a poner un ejemplo. Viró, el sindicalista de Redes Argentinas, es un ladrón, es millonario, a costa de los argentinos. ¿A qué trabajador representa? A nadie. Representa los intereses de su propio corporativismo. Moyano.
Moyano, Baradel. Como hay otros que son sindicalistas serios, que nadie los conoce justamente porque hacen bien las cosas, porque van, trabajan, hacen su laburo, defienden en un caso que realmente hay un problema con el trabajador y después se van a su casa, normal. Esto lo conocemos porque impiden el funcionamiento. ¿Qué derecho tiene Moyano a ir a impedir que la gente entre y salga de una fábrica? Sin duda. Y no le importa el trabajador, porque cuando esa fábrica se clausura y no trabaja más, quedan 10 personas sin trabajo. El martes estaba en Florencio Varela, me decía la dueña de un negocio, una cafetería, estábamos haciendo, digamos, contándole a los vecinos de Florencio Varela las propuestas que tengo en el caso de que me elijan gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me decía que vinieron dos sindicalistas, no me acuerdo de qué rubro, creo que camioneros, junto con la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a intimarlos porque sus dos hijas trabajaban ahí y que no estaban declaradas. Pero son dueñas, son propietarias, nosotros trabajamos. No, pero está mal. ¿Pero qué es lo que está mal? Que trabajen. O sea, está mal que trabajen. No sé si se entiende. Gracias a que ella, con sus dos hijas, que además estudia, trabajan, hay una confitería llena con 10 empleados porque trabajan todos los turnos. Que invirtió su capital porque se quedó sola, su marido se fue, todo lo que tenía lo invirtió ahí para poder subsistir y vivir y dar trabajo y generar riqueza y un servicio para la gente. Y le van a apretar para cerrárselo. Eso es lo que tiene que cambiar. No es tan difícil, no es tan difícil. Lo mismo que para habilitar el negocio la volvieron loca, en Sarmiento hoy se habilita en el día, en la hora. Le creemos. Hay que creerle a los ciudadanos, hay que devolverle el poder. ¿Cómo se devuelve el poder? Hay que hacer en la provincia de la Argentina lo que hicimos en Sarmiento. Como que hicimos, yo te creo, vos venís y quiero habilitar un taller de fabricación de elásticos para camiones. Muy bien, eso es de acuerdo a la normativa vigente de seguridad industrial, de posible o no daño al medio ambiente, categoría 2. Categoría 2 lo puedes hacer en todo este lugar, que tenemos un plan de ordenamiento territorial. Acá en corredores de servicio, en zona industrial 1, zona industrial 2, acá no porque es residencial, lo voy a hacer en este lote. Ese lote calza perfecto, listo. Firma una declaración jurada que cumple o va a cumplir con toda la normativa y ya está habilitado, ya está. Por 6 meses ni aparezco. O sea, puede ir la inspección a ver si, no sé, no está tirando aceite al arroyo, obviamente, para cuidar el medio ambiente en este caso. Pero te creemos, no te damos vueltas para habilitarte pidiéndote coimas o no creyéndote o pasando por la plata por un funcionario que aparte sabe menos que el que va a hacer las cosas. O sea, simplificar los trámites, eliminar el impuesto, no paga tasa de seguridad y higiene, depende del rubro, algunos directamente no pagan nada en Sarmiento, otros pagan, pero recién a los 6 meses, o sea que tenés 6 meses para probar si te dan o no el negocio. No se va a pagar, no pagás la habilitación, en otro lado te cobran la habilitación, es decir, sacar impuestos, desburocratizar y simplificar el mercado laboral, también el de capitales, ¿no? Que hay todo un tema porque también hay que financiarse cuando querés crecer. Pero eso es sencillo, pero ese es el camino. Marianela, ya que estás entrando en la parte específica de tu gestión, si adelante con tus consultas. Con mis preguntas. Bueno, señor Intendente, gracias por su tiempo, por estar aquí. Y mi pregunta va más orientada, justo que lo acaba de mencionar, es la tasa por inspección de seguridad e higiene. ¿Sí? Usted mencionó que en algunos casos, con su gestión, no se cobra esa tasa o bien se cobra recién a partir de los 6 meses. Obviamente se entiende que por cada tasa tiene que haber una vinculación, ¿no? Una prestación efectiva desde el municipio al contribuyente. Con especial particular, o sea, en esta tasa, ¿sí? Hay varios municipios de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias donde utilizan para calcular, digamos, la base imponible, los ingresos brutos percibidos en el periodo fiscal devengado. En su municipio, ¿cómo lo estarían cobrando? ¿Con una tasa variable sobre los ingresos brutos o bien con una tasa fija? Bueno, es una buena pregunta. Para poner en contexto, nosotros teníamos 130 tasas, eliminamos 120, solo quedaron 10, que son la tasa de mantenimiento urbano, recolección de residuos,
y alumbrado público, que eso básicamente las pagan las casas habitación, ¿no? Para dar el servicio. Obviamente un negocio, el propietario de un comercio, bueno, digamos, la recolección de residuos se hace, sea un comercio, una casa, o el mantenimiento urbano también, digamos, o el alumbrado público es efectivo a todos. No la pagan los lotes que están en la ruralidad, en el campo, porque no tienen un servicio por eso. Sí pagan en el campo la tasa de mantenimiento de caminos rurales, que se usa para eso justamente, pero no pagan las otras. Ahí sea la cuarta. Servicio de cloacal, que ahora estamos extendiendo la red, pero más del 95% lo da el municipio, todo el que lo tiene lo paga, digamos, ¿no? Como servicio brindado. Servicio sanitario, sobre todo el hospital, es un sistema público-privado, se le factura las obras sociales prepagas, o aquel paciente privado que tiene poder adquisitivo, el servicio de medicina, se operó del apendicitis o lo que fuera. Si tiene un seguro, se le factura el seguro; si tiene una obra social, se le factura la obra social; si tiene recursos, se le factura al que tiene, y el que no tiene, de acuerdo a la ley de salud pública, si son habitantes de Capitán Sarmiento, tienen una oficina para asistirlos sin pagar, sin cobrar. Derecho de uso del espacio público, damos como un alquiler, si se quiere, del espacio público, en el caso que se use, que es bajito. Y después está la seguridad y higiene, que el servicio que se contrapresta es efectivamente la inspección, y nosotros ahora lo pasamos también a darle un servicio. Estamos trabajando con una consultora para ir mejorando las condiciones de seguridad y higiene por encima de los estándares básicos, e inclusive viendo si podemos ayudarlos a mejorar la productividad. El servicio que da el municipio contra eso. Lo que hicimos nosotros fue, respecto a lo que había, bajar. Hacerlo mucho más simple. Los monotributistas y la mayoría de los rubros tienen un valor fijo. Por ejemplo, una estación de servicio paga un monto fijo. Un supermercado manda un monto fijo, que tiene que ver con la necesidad de inspección que tiene. Una estación de servicio tiene que controlar muchas más cosas, es muy superior a un supermercado, ¿no? O un almacén, una casa que vende comida, que cocina, etc. O sea que diría que el 95% de todos los rubros quedaron con un valor fijo. Y los que todavía algunos quedaron con cero, o sea, algunas industrias promovidas quedan con cero, el servicio lo brindamos, pero no se lo cobramos para promoverlas, todas las que tengan que ver con la tecnología, la ley de conocimiento, la medicina, laboratorios, ingeniería, energías renovables, etcétera, producción de fabricación de elementos relacionados con energías renovables o su producción, y después, o reciclado, y después tenemos el resto, que son, o sea, del menos del 5%, que pagan, en vez del 5 por mil que pagan antes, el 2,5 por mil. ¿Por qué quedó variable? Bueno, porque no encontramos un mecanismo mejor por ahora para sustituir la variabilidad, porque también tiene que ver con la intensidad de uso de todo. Por ejemplo, los que producen semen no producen todo al mismo tiempo, al mismo periodo del año, y hay periodos que requieren más inspección que otros. Hay otro que es constante, así que lo estamos estudiando. Pero solamente el 5% del total tiene un valor variable y no fijo. Mi impresión es que deberíamos ir a todo fijo en relación a ver la manera de calcularlo, como hicimos en casi todos los rubros, en función de la contraprestación que da el municipio. Muy bien. Y Javier, te hago una preguntita más, porque vos recién mencionaste esto de que estás recorriendo la provincia, ¿sí? Con fines de tu futura postulación, pero ¿cómo ves la posibilidad, ¿sí?, de que el resto de los municipios siga, ¿sí?, esta idea de llevar lo que es la tasa de seguridad e higiene a un régimen fijo para la base imponible? Porque su gran mayoría utilizan la tasa variable. ¿Vos lo ves posible? Sí, yo creo que sí. Es más, creo que debiera haber alguna legislación, porque hay un gris que es el que nosotros todavía no lo resolvimos, pero el 95% es blanco y negro, con lo cual a nivel provincial debería haber algo que limite eso. Hay municipios que están siguiendo el camino, hay varios, entre ellos ahora lo digo Venezuela el 3 de febrero, que es un municipio urbano que ha hecho promoción importante en los medios
de la reducción de tasas, de la simplificación, y no sé si hizo esto que hicimos nosotros de poner un monto fijo para seguridad y higiene, pero un paso grande dio porque ya no cobra más habilitación comercial, como dijimos nosotros, como hicimos ya hace 3 años, y da la promoción de los primeros 6 meses, un año que no cobra ninguna tasa de seguridad y higiene también. O sea que en el camino se está avanzando. Sé que Pergamino ya lo hizo, ayer estuvo en Ramallo, está llevando una ordenanza para hacerlo. En el sudeste de la provincia varios municipios lo hicieron. Es decir, que se está viendo, el concepto importante es que no importa cuánto tenga el tesoro municipal, cuántos ingresos tenga el tesoro municipal, sino cuánta riqueza se cree en el municipio, en el partido, o en la provincia, o en la Argentina, digamos, pero cada intendente tiene que promoverlo en su lugar, ¿no? Entonces, cuánta riqueza se crea ahí y cuánta dinero fluya en la sociedad civil, en la gente, sea a través de sueldos, a través de dinero que no paga impuestos, entonces con eso hace más inversiones, más producción significa más bienes para la gente, o sea, o son más baratos o la gente los puede comprar porque tiene trabajo, es básico. Así que sí está pasando, creo que se puede hacer. Hay algunas que son más fáciles, por ejemplo, la guía de Hacienda, que se paga en todos los municipios, menos en Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, que también la eliminamos, que es de la época de Rossi y no tiene ningún sentido, pero no hay ninguna contraprestación, ninguna. Ya no es un problema de cómo se computa, sino que directamente no hay contraprestación. Entonces, y se cobra igual, y es muchísima plata para un productor. Me decía un criador de cerdos que el año pasado pagó 8 millones de pesos de guía de Hacienda. Eran 10 sueldos que podría haber pagado el año pasado. 10 familias trabajando, esa plata fue al municipio sin ninguna contraprestación. Eso la provincia, y lo voy a hacer si soy gobernador, con una ley que diga, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la ley de la provincia de Buenos Aires, se puede circular sin guía de Hacienda. Se acabó, porque ¿quién lo va a ir a sacar al municipio en cuestión si la provincia no te exige para circular en las rutas la guía de Hacienda? Bueno, hay que estudiar algo parecido con seguridad y higiene y ver cómo se acota. Al mismo tiempo hay que dar más autonomía, porque hay también una relación de poder que hay que corregir entre los municipios y la provincia. Porque la nación captura el 80% de los ingresos, digamos, de impuestos, provincia un 20, un 15, y los municipios, en definitiva, con las tasas, la contraprestación que dan es pequeño respecto a la recaudación total. Ahora, fíjate lo que pasa en Capitán Sarmiento, que es lo que pasa en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Acá se pagan de impuestos más o menos entre retenciones, diferencia de tipo de cambio en la producción agropecuaria, IVA y ganancia de las empresas industriales que pagan acá, de diferencial de IVA y ganancias, ingresos brutos, todos impuestos nacionales y provinciales, 200 millones de dólares. ¿Cuánto vuelve como coparticipación al municipio? Más cuánto paga en plantel docente o en el sistema educativo de la provincia, más cuánto paga en policía, que son servicios que dan la provincia, no llegamos a 15 millones de todo. Es decir, que hay una masa de impuestos, no hay autonomía, porque es una masa. No es que el municipio recauda cierta cantidad y coparticipa, como en otros países, a la provincia o a la nación. Es muy injusto el sistema. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de las tasas. Yo creo que hay que bajarlas, hay que bajar a nivel nacional y provincial, hay que bajar el déficit, hay que bajar el costo de la política, y dentro de eso hay que reorganizar quién cobra cada cosa. Por ejemplo, el impuesto que cobran en la provincia de Buenos Aires, o cobran las provincias a los bienes inmuebles, el impuesto inmobiliario, bien podría ser directamente un impuesto que se le transfiere al municipio para cobrar al municipio y que en todo caso elimine coparticipación. Entonces, aquellos que hacen las cosas bien y revalúan su tierra y crece la economía y funciona bien, van a tener mejor recaudación, y aquellos que hacen las cosas mal no la van a tener. Y los propietarios, no importa que no vivan en esa localidad, se van a preocupar mucho más por quién es el intendente, se van a preocupar mucho más porque la oferta electoral sea mejor. Ahora, al disociar, digamos, poner la responsabilidad en alguien y poner la recaudación en otro, y el sistema alejado del que está al mando, del que la gente elige, es más confuso y es más difícil que la gente se involucre. Así que eso también hay que estudiarlo. Muy bien. Bien, vos muy bien.
perdona Marianela, pero ya que mencionaste participación, obviamente una de las consultas era coparticipación sí o no, y quedó ampliamente respondida. Ya que mencionaste al intendente del 3 de febrero, en una entrevista hace poco señaló que la constitución de la provincia tiene una visión sesgada y disminuida del rol de los municipios. ¿Vos si estás de acuerdo, en qué aspecto fortalecerías a los gobiernos locales? No sé si la constitución de la provincia. Sí, nosotros, digamos, los municipios tienen una ley de ordenamiento municipal que es un decreto ley de la dictadura, así que ya cambiando esa ley se podría dar muchísima más autonomía municipal. Bueno, yo creo que hay mucha autonomía que hay que darle a los municipios. La primera es política. Decidir las elecciones, como es en Córdoba, por ejemplo, para que la elección municipal sea realmente municipal y la gente elija eso y no elija presidente, gobernador, todo junto, confundido. Porque en la provincia de Buenos Aires en particular, hay mucha... al final del día termina la gente asociando todo lo que el Estado puede hacer con el intendente o con el presidente en la macroeconomía. El Estado provincial está desaparecido. Yo viví en Neuquén, viví en Mendoza, y el Estado provincial es relevante, el gobernador es relevante, la provincia de Buenos Aires no. Esa es la realidad, le gusta a quien le guste, humille no para la gente, el intendente es presidente, el gobernador está ahí en La Plata. Sin embargo, tiene un montón de poder de impedir, tanto para la gente como para los municipios. Ejemplo, vos querés poner una industria y la clasificación, la calificación, el ordenamiento tiene que pasar sí o sí por La Plata, por funciones que no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo, que jamás van a ir al municipio, que ahora tienen el Google Earth, pero antes ni el Google Earth tenían y decidían, después de 4 o 5 años de estudiar un expediente escrito a mano, o escrito con máquina de escribir, si se instalaba en una fábrica que estaba demorada, perdiendo el tiempo, donde un montón de gente podía trabajar. Eso es un ejemplo de que hay que darle responsabilidad o delegar la autonomía en los municipios. La otra es la recaudación de algunos de los impuestos de tal manera que cambie el formato de la coparticipación. Para brindar seguridad, si bien hay una parte de la seguridad que es importante, lo que respecta a investigaciones, etcétera, que está bien que lo haga un poder interjurisdiccional, intermunicipal, porque el chorro entra acá y se va al otro lado y hay una parte investigativa que no se puede hacer en el municipio, pero la seguridad hay que estudiarlo bien, porque en algún momento se hizo, pero así nomás, con una ley de policías locales, ahí hay mucho para hacer en autonomía, pues en definitiva te golpea la puerta del intendente, hay inseguridad y golpea la puerta a los comisarios del intendente, no al gobernador, no al que está en La Plata. Y es lógico, el vecino lo ve ahí, sabe lo que está pasando. Para el plan de ordenamiento territorial mismo, tiene que ir a La Plata, un arquitecto no tiene ni idea de lo que están discutiendo. Para las elecciones, poder político, es decir, elecciones independientes de... ¿Querés hacer independientes? Las independientes. ¿Querés hacer la Junta? Que lo decía el Consejo Deliberante. Así que hay un montón de cosas para hacer. De hecho, estamos trabajando en eso, con varios intendentes, incluso algunos quieren ser candidato a gobernador, justamente para tener una visión común y poder presentar una ley que lo permita. La Constitución de la Nación Argentina del 94, la reforma, da autonomía municipal. Con lo cual, revierte mucho de lo que esa ley, el decreto ley de la dictadura de la década del 60, ata a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Marianela, ¿tenías algunas otras preguntas para hacer a Javier? Sí, pero tenía que ver más que nada, antes digamos, de seguir con las preguntas, quisiera preguntarle cómo fue, digamos, el proceso que tuvo que atravesar cuando sacó toda esta cantidad de tasas. Yo escuché una entrevista suya donde usted mencionaba que, bueno, que apenas había asumido, usted se puso a revisar las tasas por una situación que tuvo con un vecino y ahí usted empezó a eliminarlo. ¿Tuvo algún inconveniente, digamos, con el Consejo Deliberante? ¿Hubo alguna oposición? ¿O, digamos, fue una tarea sumamente sencilla que cualquier intendente podría imitarlo? Mirá, en nuestro caso fue sencillo, si bien
teníamos mayoría en el Consejo, digamos, como espacio político, que entró, si bien no es una mayoría, tenemos empate, pero desempató al presidente y tenemos desempate. La ley orgánica municipal prevé que para cualquier modificación de la fiscal impositiva debe llamarse a mayores contribuyentes. Es decir, a una misma cantidad de ciudadanos que concejales, si son 12 concejales, 12 mayores contribuyentes, si son 24, 24, en este caso 12, y todos votan y el voto vale todo lo mismo y tiene el mismo efecto, con lo cual si asisten los 12 y asisten los 12, con 12 votos totales se gana, a pesar de que los concejales pueden haber votado en contra unos y a favor otros, o que los concejales tengan mayoría en contra, pero si todos los mayores contribuyentes están a favor, termina siendo mayoría absoluta o mayoría del Congreso Pleno, que suma concejales y mayores contribuyentes para dialogar tasas. Ahora, ¿cuál es el problema? Esa letra de trampa, como la definición de mayores contribuyentes está hecho en peso ley de la época del 60 y no está actualizado hasta el vecino que cobra la mínima jubilación, pero paga su tasa municipal de mantenimiento urbano, es un mayor contribuyente. Entonces la política le encontró la vuelta para ir a llamar a los... Y nadie se quiere involucrar, llama a los amigos a los que le va a dar en contra. Entonces lo quieren hacer, en un minuto lo hacen. Porque no solamente, si tuviera minoría en el Consejo, como el intendente llama a los mayores contribuyentes, y cualquiera mayor contribuyente, si tiene la voluntad política de hacerlo, aún con minoría en el Consejo lo puede hacer. Al revés, muy difícil. Si es un concejales en minoría que quieren hacerlo, ya es difícil porque tienen en contra a los concejales y encima no tienen la capacidad de ir a buscar a los mayores contribuyentes. Así que intendente que lo quiera hacer no puede tener excusa de que tenga minoría. Además, que es muy difícil para un concejal aprobar en contra de los... Yo los quemaría todos, ¿no? O sea, lo pongo en la tele, le digo, él quiere que vos pagues más. Bueno, te puedo decir que en el municipio de Coronel de Marina, Leonardo Rosales, sucedió el año pasado, se citó a los grandes contribuyentes y aún así aumentaron, digamos, las tasas y sobre todo lo que es la tasa por inspección y de seguridad e higiene. Así que entiendo tu postura, la verdad que es muy útil, pero bueno, todavía sigue pasando, digamos, estas situaciones. ¿Pero había un proyecto de bajarlas y terminó votándose subirlas o el proyecto de envío al Ejecutivo era para subirlas? Directamente era para subirlas, se lo llamó igualmente a los contribuyentes, que fue la primera vez que lo hicieron, y aún así, a pesar de que hubo una gran oposición por los contribuyentes y algunos concejales, se terminó aprobando el aumento. Así que... Bueno, pero ahí la voluntad política era aumentarlo. Tu pregunta era, si el intendente quiere bajarlo, ¿puede? Sí puede. Sí, claramente que sí. Muy bien. Y Javier, una última preguntita, y ya lo dijo a José, tiene que ver más que nada con el presupuesto y el empleo público, ¿sí? Ya que estamos hablando de tu municipio en particular. En algunos municipios de la provincia se paga entre el 80 y el 90% del presupuesto y por ende de lo que se recauda para pagar salarios de empleos públicos, ¿sí? De empleados municipales. ¿Cómo es la situación en tu municipio y en caso de que estén gastando gran parte del presupuesto para estos salarios, han pensado alguna medida para cambiarlo? Hoy es el 40%, o sea, el 40% del presupuesto se utiliza en salarios, medido de esa manera, ¿no? Porque es decir, uno puede, digamos, el presupuesto es multidimensional, digamos, ¿cómo lo podemos ver? Cómo se ocupa el presupuesto desde el punto de vista de las imputaciones por partida. Es decir, cuánto va a sueldos, 40%, cuánto va a bienes de uso y 10%, bienes de consumo y servicios, otro 40%. ¿Qué más? Ahí estoy, más o menos del 100%, son las tres partidas grandes, digamos. Y después, puede verlo, digamos, si va a obra pública o si va a salud o si va a educación, el área en la que se gasta, ¿no?
pero el nuestro es 40%. Arrancamos con el 70%, o sea, la medida que vos decís ya la tomamos, pero bueno, nosotros ingresamos el 70% salario, 30% el resto, hoy es 40% salario, 60% el resto. Y hago una salvedad importante, que aún en ese 40% de salario nosotros tenemos todo el sistema de salud, o sea, la mitad de los empleados municipales están dentro del sistema de salud, trabajan en el hospital o en los centros primarios de salud, que es el único efector el hospital, y funciona en forma público-privada. ¿Por qué? Porque, como expliqué antes, se cobran las obras sociales, los médicos no solamente cobran un sueldo con el cual dan prestación a aquellos que no tienen básicamente obra social, sino que cobran los honorarios cuando alguien atiende con obras sociales, así como funciona un sistema mixto, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la mitad de los empleados son del sistema de salud, aún así, apenas el 40% apenas digo, comparado con otros municipios, es masa salarial. Y además, hacemos obra pública con la gente que tenemos. Es decir, que no solamente se presta el servicio, sino que es obra pública. Más te digo, el servicio de recolección de residuos también se hace con empleados propios. El servicio cloaca se hace con empleados propios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos municipios tienen la recolección contratada. El servicio cloaca es de AISA o de otro tercero agua, no tiene nada que ver. No hacen obra pública por la que contratan y aún así tienen 70, 90, 80% de salario. Así que se puede, recontra se puede. Bien, muy linda experiencia la de ustedes, Javier. Javier, tengo una consulta y de índole casi de comprobación teórica. Dentro de la alícuota que ustedes bajaron para ADL o impuesto inmobiliario, sobre la misma base imponible, ¿tuvieron un aumento de la recaudación? Sí, inmobiliario no cobramos nosotros. Es lo que yo decía, que así como en la ciudad está el impuesto junto al servicio, sería bueno por ahí ver la autonomía municipal. O sea, acá se cobra el servicio, el equivalente a la ABL. Respecto a esa tasa en particular no lo calculé, no tengo la respuesta. Respecto de la totalidad de las tasas, el 40% de recaudación real adicional respecto de lo que veníamos recaudando con las 130, es decir, con 10 que quedaron, de 130 que había, nos aumentó en términos reales el 40% la recaudación, que no era el objetivo, pero sucedió, porque pasamos de un 40 y pico por ciento, entre 42 y 45 por ciento de cobrabilidad, a 92, 95% de cobrabilidad. Es decir, que lo que quedó todo lo pagan. Antes pagaba menos la mitad lo que había. Está bien, pero digamos que tu sensación es que cuando el contribuyente percibe que es justo y razonable un impuesto, está más proclive a cumplir. Sí, no es mi sensación, es lo que nos pasó. Lo que no podía identificar es solamente esa tasa de las 10 que quedaron. No hice el cálculo, pero sí, porque para haber pasado eso tiene que haber pasado en todas las tasas, no puede haber pasado en una así, no. Perfecto. Lo que no sé si en una fue el 10, en otra el 60, pero en todas subió. No, lo que pasa es que son tan pocas las experiencias en donde la baja de impuestos genera un aumento de la recaudación. En términos de comprobar al láser, digamos. Mira, en Argentina están las condiciones para que eso pase rápidamente. Porque la mitad de la economía mínimamente está en negro. Vamos a decir, es en sí sentido común. Una persona tiene un bar, tiene 4 empleados. La mitad de la plata se la descargan sin factura. Porque aparte, no me vengan con el golazo, ya lo tengo claro. Le pregunto a todo el mundo, en campaña a todos lados, en el conurbano, en el interior, ¿cuánto facturás del total? O sea, dejémonos de mentirnos nosotros mismos. Nadie puede decir, o sea, no nos mintamos más. Vamos a hablarnos con la verdad en Argentina. ¿Y cuál es la verdad? Que cualquier persona que tiene una empresa, un emprendimiento, para sobrevivir, para no fundirse, paga como mucho la mitad de los impuestos que tendría que pagar. Como mucho. Salvo aquellos que están hiperregulados, que pagan el 100%, pero se sientan al calor del fuego del poder y ponen los precios. O sea, es combustible. Sí. Bueno, vamos a poner el precio, listo. Con esto pago todos los impuestos, ¿cierto? Obra pública. Pero bueno, vamos a la vida común, al mercado de el que no hace bien, el que no hace las cosas se funde. Bueno, ahí
la mitad está en negro. Es decir, que Perfecto. vos decís, bajo la mitad los impuestos, hay que hacerlo bien, ¿no? Bajo la mitad los impuestos. Y la gente sigue pagando lo mismo que está pagando hasta ahora, y por lo menos no te caíste. Pero un montón van a decir, che, ¿qué es lo que pasó acá? Yo estaba al 80% en negro. Bueno, ahora esto es factible, lo puedo hacer. O estaba al 100% en negro. Esto lo puedo pagar, lo pago. Entonces ahí es donde aparece la mejora en el total. Ok, perfecto. Javier, estamos justo en los 40 minutos que nos habíamos estipulado. Han sido muy generoso con tu tiempo. Marianela, no sé si querés hacer una última consulta, un cierre. No, no, la verdad que creo que ha sido muy completo, ha dado una opinión muy, muy buena en todo lo que le fui preguntando, así que por mí estaría bien. Perfecto. Javier, no nos resta más que agradecerte y en cualquier momento te volvemos a convocar porque la experiencia que has tenido en Capitán Sarmiento ha sido muy positiva. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Saludos a todos.